Ok, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estéis en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Desde lo más profundo de mi corazón, os mando un saludo muy cariñoso. Entonces, ayer estuvimos hablando de entre las 6 perfecciones sobre la paciencia. Y en esta paciencia, cuando estuvimos hablando sobre ella, entonces dijimos que aunque venga gente a dañarnos, que si nosotros conseguimos que nuestra mente no se perturbe, a ese tipo de pensamiento que hace que nuestra mente no se perturbe le llamamos paciencia. Si dividimos la paciencia, dijimos que había la paciencia de no ofendernos con los que nos dañan, la paciencia de aceptar el sufrimiento y la paciencia de la certeza en el Dharma. Entonces hay estos 3 tipos de paciencia. También cuando estuvimos en Europa, algunos me preguntaron sobre esto. Si nosotros practicamos la paciencia mucho, las personas que tienen una mala conducta pueden pensar que han encontrado una buena oportunidad y pueden portarse cada vez peor con nosotros. Entonces, hay algunas personas que me preguntaron de esto. Decían, si nosotros practicamos mucho la paciencia, la gente no se va a comportar peor con nosotros. Desde un punto de vista, parece que es verdad esto. Si nosotros pensamos solamente en nosotros, hay 2 maneras de pensar solamente en nosotros o pensar de una manera más extensa, incluyendo a todos los demás. Entonces, si nosotros pensamos solamente en nosotros de una manera egocéntrica, entonces está igual que vuestra pregunta. También hay un dicho tibetano que dice: si no golpeas de vuelta, perdón, si no devuelves lo que recibes, tus donantes irán en decremento. Entonces, si tú les das, si los demás te dan cosas y tú no les das nada de vuelta, cada vez te van a dar menos cosas. Y luego, lo contrario es, si no golpeas de vuelta, los que te golpean irán en aumento. Entonces, si no devuelves los golpes que te dan, y si no devuelves el daño que te hacen, la gente te va a dañar cada vez más. Esto sería el modo de pensar corriente, mundano, y entonces esto parece que es así, ¿no? Si nos hacen el bien, tenemos que devolver el bien. Si nos hacen el mal, tenemos que devolver el mal. Esto es el modo, digamos, corriente de ver cómo debemos comportarlo. Pero si lo pensamos verdaderamente, podemos pensar de esta manera. Entonces, a los que nos dan algo, por supuesto, tenemos que devolverles el bien. Ellos han plantado una causa buena y de una buena causa va a surgir un buen fruto. Y entonces, si nosotros nos portamos tan bien con estas personas, esto está muy bien. Pero, y lo contrario, con las personas que nos dañan, si las personas que nos dañan, es mejor dañarlas de vuelta o no dañarlas de vuelta. Si lo pensamos así, entonces depende también de nuestra mente, si es una mente muy extensa, o si tenemos compasión, o si tenemos el deseo de ayudar a los demás. Entonces ahora nosotros estamos hablando sobre las 6 perfecciones dentro del contexto de la bodhicitta, de los bodhisattvas, de la práctica de los bodhisattvas. Si una persona nos daña, por ejemplo, una persona nos golpea en la cabeza, tenemos ese dolor en la cabeza. Y entonces, si además volvemos a golpear la cabeza de la otra persona, entonces
ese dolor que yo tengo en mi cabeza, me lo puedo quitar de mi cabeza y ponerlo en la cabeza de la otra persona. Entonces, por ejemplo, cuando ese dolor que nos han provocado al golpearnos, si lo podemos dar de vuelta a la otra persona y quitárnoslo nosotros, pues entonces podría estar bien. Pero ese dolor que nos han provocado al golpearnos ya se ha acabado. Entonces, si creo uno nuevo golpeándolo a la otra persona, entonces en nuestro mundo aumenta el dolor. Y esto no tiene ningún beneficio. Entonces, si esta persona al golpearme me daña, hay un daño. Y si yo de vuelta le vuelvo a golpear, ya hay 2 daños. Entonces, los problemas y el daño, cuanto menos haya, mejor. Si van a más, eso no es bueno. Por ejemplo, si estamos en una familia, hay un padre y una madre que a veces se pelean, ¿no? Puede ser, a veces pueden pelear el padre y la madre. Y si el padre o la madre pelea o daña a la madre, por ejemplo, el padre daña a la madre o al revés, entonces si la otra persona de la pareja piensa, bueno, no pasa nada, yo podría también dañar a esa persona de vuelta, pero si en vez de eso piensa, bueno, no pasa nada, y ignora ese comportamiento, practicando la paciencia, entonces en esta familia las peleas no irán a más, sino que irán a menos. Entonces, si alguien viene y daña a uno y el otro aumenta el daño y el otro vuelve a aumentar el daño y así uno al otro, entonces lo hacemos de esta manera. Entonces, de una pequeña pelea que a lo mejor puede llegar incluso a las manos, ¿no? Por ejemplo, o incluso a romper cosas en la casa, cosas así. Entonces, sí, surge una gran pelea en una casa, en una familia. Después la gente, pensadlo, ¿no? Pensad en ello. Por ejemplo, uno puede pelearse porque está a lo mejor borracho, y después cuando ya no está borracho, cuando está sobrio, piensa, oye, pero ¿por qué me peleé si no tenía ningún sentido? Si no he conseguido más que desgracia, no he conseguido ninguna ventaja de la pelea. Y luego además lo podemos pensar también de otra manera. Si uno pelea y el otro practica la paciencia, entonces no surge la pelea entre ambos. Si no surge la pelea, el primero que daña se lo pensará. Yo lo he dañado y esta persona no me ha dañado de vuelta. Es una buena persona, lo pensará. Si ocurre una y otra vez, esta persona poco a poco irá mejorando, lo irá pensando. Y en esta familia, por ejemplo, cada vez habrá más paz. Esto también está muy bien, eso está muy bien. Entonces, si lo hacemos de esta manera, también en nuestro país e incluso en todo el mundo, habrá cada vez más paz. Pero no queremos decir que cuando practicas la paciencia tengas siempre tú que perder en la relación. También a veces cuando nosotros practicamos la paciencia, necesitamos la sabiduría que esté detrás de esta paciencia. Tenemos este lado de la sabiduría que acompaña esta paciencia. Entonces, cuando nos dañan, podemos hablar con esa persona y decirles, yo te puedo dañar de vuelta, puedo encontrar la ocasión de dañarte de vuelta. Tú me has dañado, yo puedo dañarte de vuelta, pero yo no voy a devolver el daño con daño. Esto en este mundo no sirve para nada. Y si somos personas religiosas, también sea cual sea nuestra religión, el enfado perturba nuestra mente y también perturba la mente de los demás. Entonces, si en vez de esto practico la paciencia, por ejemplo, en los textos dice, hecho ya el daño, si nos enfadamos, deshará el enfado lo ya infringido. Por eso el enfado es indudable que en esta vida no tiene sentido y en próximas existencias además se volverá en nuestra contra.
Entonces, si podemos beneficiar, cuanto más podemos beneficiar, vamos a acumular virtudes, méritos, y esto va a hacer que seamos más felices en esta vida. Esto va a durar en felicidad en esta vida y también en existencias futuras más felices. Entonces, sí, nosotros debemos saber que el resultado del dañar es el sufrimiento. Entonces, algunas veces también, aunque pensemos en beneficiar, podemos a lo mejor responder de una manera bonita sin que nuestra mente se perturbe. Por ejemplo, los padres, cuando los niños se comportan mal, desde el pensamiento de beneficiar, de ayudar y de amor hacia el niño, lo pueden regañar. Entonces, a través necesitamos la sabiduría y la compasión. Si tenemos esta sabiduría y esta compasión, a lo mejor podemos decirle palabras un poco desagradables y no es un acto negativo, no es algo malo. Pero porque tenemos esta idea, si tenemos esta idea única de ayudar, de beneficiar a la otra persona, esto va a ser una buena acción. Entonces, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, incluso algunos seres como los tigres y otros animales salvajes, peligrosos, los podemos domar a través de las buenas palabras, pues ¿qué no podemos hacer también con los seres humanos? Entonces, desde el punto de vista de las palabras o desde el punto de vista de la economía o desde el punto de vista de golpear, si nos atañan de estos tres tipos de maneras, aunque nosotros tengamos la ocasión de devolver este daño, tenemos que dejarla pasar, decir, bueno, yo sacrifico esta ocasión y pensar, no pasa nada. Y esto ocurre porque yo acumulé acciones negativas en el pasado y entonces de esta manera se agotan los resultados de estas acciones y ya no voy a acumular más acciones negativas para que tengan resultados negativos. Entonces, el enfado, el antídoto del enfado es la paciencia y también, si nosotros podemos desde la sabiduría hablar con esta persona de vuelta, entonces es seguro que va a ser beneficiosa nuestra práctica de la paciencia. Entonces, vosotros, probadlo un poco y entonces mirad. Me parece que poco a poco va a ser muy beneficioso para todos y que vuestra mente va a ir transformándose poco a poco también. Entonces, pero si todavía la otra persona no cambia, todavía hay muchos otros métodos que podemos poner. Entonces, hoy lo voy a dejar aquí. Y entonces, si todavía tenéis preguntas sobre las otras clases que hemos dado, podéis dejar aquí en Internet las preguntas y yo poco a poco las iré contestando y dando más clases. Buenas noches. Desde Dharamsala, buenas noches. Adiós.